Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestro último módulo del curso virtual sobre regulación y la gestión de residuos, denominado Estrategias de comunicación en la gestión de residuos. Daremos inicio a esta teleconferencia dándole la bienvenida a Mónica Martínez, quien dirigirá este módulo. Mónica es ingeniera industrial de la Universidad Javeriana con más de 17 años de experiencia en la gerencia de unidades de negocio y en el área de mercadeo de entidades financieras, servicios y fundaciones sociales. La experiencia de Mónica está enfocada en el desarrollo de productos de acuerdo a las necesidades del mercado y al diseño e implementación de estrategias de mercadeo y comunicación que permitan la vinculación de nuevos clientes, la fidelización de los clientes actuales y la construcción de negocios sostenibles. Dentro de tu experiencia, ha trabajado con entidades masivas tales como el Banco de Vivienda, Banco Caja Social, Data Crédito, la Fundación Manos Visibles, entre otras. Cuenta adicionalmente con una especialización en evaluación social de proyectos de la Universidad de los Andes y con diferentes cursos en temas de mercadeo, innovación, gerencia, comunicaciones y proyectos. Les recordamos a todos nuestros asistentes que la teleconferencia tendrá una duración de 60 minutos aproximadamente y al final tendremos un espacio para preguntas. Mónica, puedes iniciar tu presentación. Bueno, buenos días a todos. Un gusto saludarlos hoy y hablarles de un tema tan importante en este momento como las estrategias de comunicación en la gestión de residuos. Entonces, vamos a empezar la presentación. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a mirar el día de hoy? Entonces, vamos a mirar primero unas generalidades sobre comunicación. Después vamos a ver los elementos para elaborar una estrategia de comunicación en la gestión de residuos. Revisaremos unos casos prácticos de estrategias de comunicación que han sido efectivas y al final revisaremos o haremos como un resumen de las mejores prácticas que se pueden aplicar en todo el sector de gestión de residuos a la hora de diseñar e implementar estrategias de comunicación. Entonces vamos a empezar con las generalidades de comunicación. Pues la comunicación es un acto humano y que se refiere a la transformación o al envío de información, el intercambio de ideas entre personas, grupos o sociedades. Esta comunicación se da cuando un emisor entrega una información, la transmite y esta es recibida por un receptor, el cual la analiza, responde ante ese mensaje o ante esa información o lo retroalimenta. Tenemos que tener en cuenta que la comunicación es una de las herramientas más poderosas con las que contamos, pues ya que a través de la comunicación podemos construir un contexto sobre los productos, los servicios o algo que queremos comunicar. Y alrededor de ellos nos permite cambiar percepciones en las personas sobre estos productos o estos servicios y de esta misma manera nos permite influir sobre las personas. Entonces, la comunicación como tal es la base de todo el tema digamos, relacional entre las personas, entre los negocios y entre la sociedad. Para tener un proceso efectivo de comunicación, ¿qué cosas debemos tener en cuenta o qué cosas debemos garantizar? Uno, el mensaje. ¿Qué mensaje queremos transmitir? ¿A quién lo queremos transmitir? La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que garantizar es la correcta, pues asegurar la correcta interpretación por parte del receptor. O sea, buscar todos los mecanismos para que esta persona la interprete como yo quiero que la interprete. Y tercero, el entorno en el que le estoy transmitiendo. Buscar que el entorno sea el más adecuado para que este mensaje realmente quede en las personas o en el público al que me estoy dirigiendo. Veamos rápidamente cuáles son los elementos de comunicación. Esto es un repaso porque digamos que esto lo conocemos básicamente, pero hagamos un repaso de cuáles son los elementos básicos de una comunicación. Primero, pues tenemos el emisor, que es quien origina la comunicación. Después tenemos la codificación, que es como el método por el cual transformamos las ideas. Después tenemos el mensaje, que realmente es bajo esa codificación, pues los símbolos que transmitimos, que transmite el emisor. Tenemos el medio, que es el canal por el cual definimos que debe ir nuestro mensaje. La decodificación es el proceso que hace el receptor para entender ese mensaje que le está llegando. Bueno, el receptor, que es la persona que lo recibe. La respuesta, que es la reacción del receptor después del mensaje. Y la retroalimentación, que es la respuesta del receptor al emisor. Entonces, hoy en día la comunicación ha cambiado mucho y esto está muy influenciado por todos los temas de tecnología.
Antes, digamos que la comunicación fluía entre un emisor y un receptor y, digamos, tomaba un tiempo en que el receptor tuviera una retroalimentación o tuviera una respuesta. Con todos los temas de tecnología y con todos los dispositivos móviles, hoy las personas casi que esperan la respuesta en el instante. Entonces, este proceso ha venido cambiando y ha hecho que una persona tenga iteraciones mucho más rápidas de lo que antes tenía. Entonces, un poco hablando de cómo funciona el mundo y cómo funciona la comunicación actual, pues todas las personas estamos expuestas a montones de mensajes que nos llegan a través de diferentes medios. Entonces, tenemos los canales tradicionales, que son los canales por el cual usualmente las empresas o las entidades se comunicaban con las personas. Entonces, tenemos la televisión, radio, los medios escritos, la publicidad externa. Pero con el desarrollo de toda la tecnología, pues tenemos ahora todas las plataformas digitales. Entonces, tenemos internet, tenemos los teléfonos celulares o los móviles, los e-commerce, los streaming de música. Entonces, estos sistemas han hecho que las iteraciones y la cantidad de mensajes a las cuales estamos expuestos sea una cantidad. Entonces, hay muchas opciones para presentar mensajes, hay muchas opciones para comunicarse, pero realmente todo esto tiene sentido en que podamos comunicarnos con los públicos objetivos a los que queremos llegar. O sea, la tecnología está al servicio y tiene muchas herramientas que hoy en día podemos utilizar, pero realmente tenemos que pensar hacia qué público queremos dirigirnos y cuál es el medio más indicado para poder hacer llegar nuestro mensaje. Tenemos unas estadísticas de redes un poco para que se den cuenta a qué nos estamos enfrentando, y es que hay 2.3 mil millones de usuarios en redes sociales en el mundo y que diariamente tanto Facebook, Messenger y WhatsApp disparan 60 mil millones de mensajes. O sea, eso es lo que se dispara en el mundo en términos de mensajes. Creo que una de las cosas, digamos, en el ambiente colombiano, una de las cosas que más dispara mensajes en la actualidad es WhatsApp, que se ha convertido en una herramienta no solo de comunicación, sino una herramienta de trabajo que ha incrementado realmente la cantidad de mensajes y de iteraciones que tenemos hoy con públicos y con personas durante un día. Entonces, estas estadísticas las traigo para que ustedes, digamos, entiendan de qué estamos hablando y en qué estamos inmersos, en un mundo lleno de mensajes, en un mundo lleno de herramientas para transmitir los mensajes a nuestros públicos. Esta es una radiografía de lo que es el consumo digital en Colombia. Estas son las cifras que maneja el Ministerio de las TIC. Y, digamos, el informe trimestral nos dice que el 64% de los colombianos está usando Internet, de los cuales el 36% lo hace a través de sus teléfonos celulares. Entonces, eso es una penetración bastante alta. En Colombia, digamos que uno de los instrumentos que más tienen las personas son los teléfonos. Colombianos somos 48 millones y hay 60.8 millones de teléfonos, más o menos 1.2 dispositivos por persona. Esto realmente es muy grande y quiere decir que la gente está conectada y el teléfono realmente es el medio más usado en este momento de comunicación. Pero en los teléfonos inteligentes, las personas que están haciendo hoy en día, entonces tenemos ahí las barras azules, donde vemos cuáles son las actividades que más realizan las personas a través de sus teléfonos inteligentes. Entonces, las personas de las actividades que más realizan son revisión de sus redes sociales, tomar fotos, ver videos que se reproducen en las redes sociales, subir y compartir fotos y jugar. Digamos que esas son como las 5 principales. De ahí en adelante, digamos, tenemos otro tipo de actividades, pero esas son las que usualmente las personas más dedican tiempo y las que más están realizando diariamente. Entonces, digamos que el reto y la pregunta acá es, con esta gran cantidad de información, ¿cómo aseguro que el mensaje que yo quiero transmitir le llegue a mi público? Digamos que esto pues no es una receta, pero aquí saqué como lo que considero más importante, en lo que tenemos que concentrarnos a la hora de transmitir los mensajes o de transmitir nuestras estrategias. Uno, ¿cómo hacemos para llegar al público que nos interesa? Tenemos que ser proactivos. O sea, el público está inmerso en una cantidad de información a través de los medios tradicionales y los medios digitales, entonces tenemos que buscar una manera de ser proactivos y llegar, que donde él esté consultando, donde él se esté informando, donde él esté recibiendo sus mensajes,
él pueda ver nuestra comunicación. Lo otro que es muy importante es que el mensaje debe destacarse. Entonces, en medio de ese mar de comunicaciones y de mensajes y de información, mi mensaje debe ser novedoso y debe ser relevante para él. O sea, en la actividad que él esté realizando, en el problema que él esté, digamos, teniendo en este momento o la necesidad que esté teniendo, mi mensaje tiene que resolverle y tiene que ser información relevante para él y debe ser de una manera novedosa para que sea llamativo y él quiera seguir indagando sobre ese mensaje o seguir entendiendo o seguir conociendo de mí. Y lo tercero es el enganche. Mi mensaje tiene, mi comunicación debe tener un enganche con mi público objetivo. Esto quiere decir generar valor en la comunicación, permitiendo y llegando a que se genere un vínculo con el público que yo quiero. O sea, yo lo que trato con esta comunicación realmente no es solamente que me lean, sino es llevar a que mi público objetivo y a mis audiencias tengan un vínculo conmigo, generen un vínculo a través de la comunicación. Bueno, los entornos anteriores, digamos, en las empresas usualmente había departamentos de comunicación independientes y departamentos de marketing. Actualmente, digamos que estas dos cosas se han combinado mucho y en muchos casos vemos que funcionan como un solo ente, porque está detrás de todo el tema de lograr los objetivos de negocio, cumplir, hacer ventas, aumentar los ingresos, pues también está en el tema de relacionarse con mis públicos objetivos. Entonces, en la actualidad hay muchas empresas que ya tienen estas dos, digamos que estas dos áreas unidas porque pretenden llegar a los públicos y a los consumidores, pero de una forma que permita generar relaciones duraderas. Digamos que esto es como uno de los objetivos más importantes que en la actualidad está teniendo todo, tanto el área de comunicaciones con el área de marketing. En algunas empresas ya se ven como una sola área, digamos que ya son parte de una misma área y funcionan totalmente alineadas respecto a la comunicación de producto, de negocio, como en la publicación, digamos, de relaciones públicas de la compañía. Entonces, vamos a entrarnos ya entonces en qué es una estrategia de comunicación y vamos a entrar también en cómo podemos diseñar una estrategia de comunicación para los servicios públicos y para la gestión de residuos. Entonces, miremos, la estrategia de comunicación, pues, básicamente es un plan donde le contamos a nuestras audiencias o a nuestro público qué somos, qué productos o servicios ofrecemos y qué podemos hacer por ese cliente de una manera que realmente sea diferente a lo que él está viendo, de una manera distinta, de una manera simple y de una manera que lo lleve a tomar una acción. Entonces, en la estrategia de comunicación lo que queremos es que al final nuestra audiencia haga algo, tome una acción, o queremos persuadirlo sobre alguna cosa que queramos que nuestro público objetivo haga. Los objetivos de la estrategia de comunicación básicamente tienen que ser apalancar los esfuerzos del negocio, porque si bien tenemos en otras áreas la necesidad de generar ingresos, generar ventas, generar nuevos clientes, tener mantenimiento de clientes, la estrategia de comunicación debe apalancar todo ese esfuerzo que hacen las demás áreas de negocio para que el objetivo, que es generar valor, se cumpla. Y lo otro es transmitir de manera adecuada la propuesta de valor de la empresa. Entonces, la propuesta de valor es lo que hace distinto a la empresa, es lo que es el servicio y el deber ser de la empresa. Entonces, la estrategia de comunicación aporta de manera importante a transmitir de una manera efectiva cuál es la propuesta de valor de mi empresa y qué es lo que me hace distinto del resto del mercado. La estrategia de comunicación pues puede estar dirigida al mercado en general, a clientes y usuarios o a un grupo de interés que tenga relación con mi actividad económica. ¿Qué pretende tener la estrategia de comunicación o para qué utilizamos la estrategia de comunicación? Para dar a conocer la empresa, para dar a conocer los servicios, para dar a conocer una marca nueva o algo que queremos lanzar. También permite dar a conocer un evento, también permite dar a conocer una organización o la entidad. Digamos, para cualquiera de esas necesidades yo puedo generar una estrategia de comunicación. Centrémonos entonces ahora en los elementos de una estrategia de comunicación en la gestión de residuos. Entonces,
digamos que antes de partir o antes de entrar a diseñar la estrategia como tal, la primera actividad que debo realizar realmente es una revisión del entorno o una revisión de la situación actual de mi empresa. Esto nos permitirá, digamos, tener mayor herramientas y mayor conocimiento sobre cuáles son las actividades que debo realizar a la hora de diseñar la estrategia de comunicación. Para poder hacer este análisis, pues tenemos que revisar, digamos que ciertas cosas que son muy importantes y es casi como hacer una revisión interna y también comparando con el entorno de cómo estamos hoy. Entonces, uno de los puntos en los que yo tengo que hacerme como unas preguntas muy importantes son, ¿cuál es la percepción y la reputación de mi marca en este momento? Que esto, digamos, tiene que ver con qué dice la gente de mi marca, cómo me está percibiendo en la actualidad mis clientes o mis grupos objetivos hoy. Mi marca está alineada versus la imagen que quiero proyectar, o sea, lo que estoy diciendo, los mensajes que estoy transmitiendo, ¿está alineado realmente con lo que yo quiero proyectar hacia afuera? Las otras preguntas que debemos hacernos es sobre la identidad de marca. Entonces, sobre la identidad, digamos que las preguntas que nos hacemos son, ¿es clara la propuesta de valor? Mis clientes, mis usuarios, mis grupos de interés entienden cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que me diferencia de otra empresa con similares características, qué es lo que me hace diferente, entienden cuáles son las ventajas o los beneficios que damos en mi propuesta de valor. Digamos que esas son preguntas que debo hacerme antes de arrancar cualquier cosa. Y lo otro que es muy importante en identidad es saber si esa propuesta de valor que tiene mi marca está siendo clara y se expresa de manera clara en los puntos de contacto que tiene cualquier usuario o cliente conmigo. Entonces, tanto cuando se inicia la relación como cuando tienen alguna novedad o cuando termina la relación, o sea, todos esos atributos de la marca, toda esa propuesta de valor se está comunicando de manera adecuada en cada punto de contacto que tengo con el cliente. Otra cosa que empezamos a revisar también es cómo es la experiencia del usuario en la actualidad. Entonces, eso quiere decir es qué grado de satisfacción tienen hoy mis usuarios sobre el servicio que presto y sobre mi desempeño como empresa. Eso es muy importante a la hora de revisar la comunicación, porque eso va a darle un tono de que, digamos, la experiencia del cliente es importante, el cliente está satisfecho con lo que le estoy entregando, digamos que ahí tenemos un tono, mientras que si la experiencia de usuario no ha sido satisfactoria o no es lo que el usuario está esperando, realmente tenemos que buscar cómo volver a enganchar a ese cliente y cómo transmitir mensajes mucho mejores para que podamos mejorar esa relación. Ahí en la experiencia también pues tiene mucho que ver con el cumplimiento de las expectativas. Las expectativas pues uno las genera cuando inicia la relación con los usuarios y esas expectativas pues están en la promesa de valor. Entonces un análisis que debemos hacer es, ¿estamos cumpliendo con esas expectativas? ¿Con eso lo que me estoy comprometiendo realmente es lo que está percibiendo hoy mi entorno, mi usuario o mi cliente? Entonces también es una revisión. En el tema de mercado, pues uno debe mirar las tendencias, hacia dónde va mi sector, hacia dónde va mi mercado, en el corto y en el mediano plazo. Esto es para que mi estrategia de comunicación esté alineada con esos posibles cambios que puedan existir en el mercado en el corto o en el mediano. Digamos, pensando, digamos, un poco en el tema de residuos, un tema tarifario, un cambio de política, digamos que son cosas o tendencias que pueden hacer que el mercado o que se afecte algo de la prestación de mi servicio y yo tengo que prever eso para que mi comunicación esté alineada a cada uno de esos cambios. Ahí también, digamos, en temas de competencia, que es como el otro factor a revisar en esta primera etapa, pues revisar en la competencia cuál es la competencia directa, cuál es mi competencia indirecta y respecto a esa competencia, cuáles son mis puntos débiles y qué me diferencia o qué hace que mi servicio o mi producto se destaque del resto. Entonces, una vez hacemos toda esta revisión actual, como podemos tener un panorama muy claro de cómo estamos en el mercado, cómo nos perciben nuestros clientes y cómo nos perciben nuestros grupos objetivos. Entonces, con esto ya podemos tener unos indicios de cómo debe ser nuestra estrategia de comunicación y hacia dónde la debemos dirigir.
En el área de la gestión de residuos, digamos que la comunicación debe tener en cuenta unas cosas particulares, digamos que es un sector o una industria que debe tener en cuenta cosas puntuales que les pueden afectar y que tienen que estar integradas en toda la estrategia de comunicación. Digamos que una de las grandes características es que por ser un servicio público, digamos que cuando su mayor valor percibido se da cuando no se tiene el servicio. ¿Qué quiere decir eso? O sea, como uno, digamos, así como el agua, la luz, los residuos, la recolección de basuras, son servicios públicos, digamos que uno cuando lo tiene, digamos que no lo aprecia tanto. Solo en el momento en que uno no tiene alguno de estos servicios, en este caso pues la recolección de basuras o la gestión de residuos, uno aprecia eso. Entonces es el momento en que más valor el usuario le da al servicio. Otro tema es que es un servicio de carácter masivo porque está llegando a muchos hogares, a muchas comunidades, a muchas familias. Pero también en cierto entorno, cuando trabajamos con industria, también tiene un carácter especializado. Entonces, por ejemplo, si hablamos de recolección de llantas, si se habla de temas de aceites, si se habla de temas de pilas, entonces es un producto de carácter masivo, un servicio de carácter masivo porque llega a muchas, tiene una cobertura muy amplia, pero también en ciertos puntos es especializado. Eso hace que la comunicación o cuando vayamos a desarrollar campañas o estrategias de comunicación tengamos en cuenta estas características, cómo debemos escribir nuestro mensaje y cuáles son los mejores medios para transmitir esto, porque tiene estas características. También en el área de la gestión de residuos hay unos puntos que son temas claves que aunque no son, digamos, de incidencia directa de los gestores de residuos, sí pueden tener un impacto en la actividad que realizan. Esto quiere decir los cambios regulatorios, los cambios administrativos, cambios tarifarios, pueden afectar significativamente la percepción o la reputación, porque en algunos casos el usuario piensa, bueno, es la empresa la que me está cambiando las condiciones, es la empresa la que me está, por ejemplo, subiendo una tarifa, o es la empresa la que me está cambiando ciertas cosas que no necesariamente son generadas directamente por la empresa, sino son eh, cosas que se generan bajo el marco del sector. Entonces, cosas que genera el gobierno, generan las entidades centrales, que pueden hacer que cambie la percepción de mi usuario o tenga impacto en mi relación y en mi comunicación. Entonces, esto también tiene que ser muy tenido en cuenta a la hora de cómo transmitimos esos mensajes, como cuando hay un cambio en alguno de estos aspectos, administrativo, tarifario, o regulatorio, cómo transmito ese mensaje, donde claramente uno dice, ok, esto nos impacta, esto lo tenemos que implementar, pero entendamos que esto viene bajo una sombrilla generada por unos acuerdos con las entidades gubernamentales. Entonces, esto es muy importante a la hora de armar la comunicación. Otros son los usuarios del servicio. Aquí tenemos, como decíamos, un tema de carácter masivo porque tenemos usuarios del servicio a habitantes de los municipios, pero también tenemos usuarios de servicio a empresas generadoras de residuos, que estas son pues grandes empresas que pueden estar generando residuos en su actividad todo el tiempo. Entonces, son usuarios y la comunicación. No es lo mismo hablarle a la persona del barrio que le recogemos la basura, hablarle a la empresa de que le estamos gestionando todo el tema de residuos, porque digamos las comunicaciones, las palabras, el lenguaje es diferente. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que no a todos los usuarios, así sean usuarios, los vamos a tratar de la misma manera, ni vamos a generar mensajes en la misma línea. Cada usuario tiene una necesidad y cada usuario tiene un nivel de información diferente. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de querer diseñar la estrategia. Bueno, ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta cuando hablamos de comunicación en los residuos, en la gestión de residuos? Una cosa muy importante es que cuando muchas veces hablar de querer enviar mensajes a nuestros usuarios o a nuestros grupos objetivos, muchas de esas actividades
al final o en el fondo lo que tratan es de cambiar hábitos o influenciar en los hábitos de consumo de esos grupos objetivos. Realmente si nosotros queremos que un grupo objetivo empiece a reciclar, empiece a separar en la fuente, empiece a hacer algún tratamiento especial con ciertos elementos, realmente lo que estamos haciendo es tratar de influenciar o cambiar su hábito. Si decimos, bueno, no queremos que no desincentivo, por ejemplo, no incentivar el uso de icopor, de bolsas plásticas. Eso es un cambio de hábito. Y cambiar un hábito es un tema que lleva largo, es un tema en el largo plazo, porque no es una cosa que solo se puede hacer a través de mensajes, sino es un tema que se lleva a través como de campañas permanentes en el tiempo, donde el mensaje lo estoy dando y lo estoy reforzando permanentemente hasta que logro incentivo, que esos grupos objetivos cambien los hábitos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, digamos, en grupos objetivos acá tenemos, digamos, personas, tenemos hogares, tenemos comunidades, tenemos empresas y tenemos ciudades. Esto realmente lo que estamos buscando es influenciar y sensibilizar a mi grupo objetivo sobre las actividades que yo quiero que haga. ¿Cómo logro esto? Pues involucrándolos en la comunicación. Casi que hacemos un cambio y no es que yo diseño la comunicación para ellos, sino que trato de involucrar estos grupos objetivos para que la comunicación fluya en todos los niveles. Y es muy importante tener un acercamiento con estos grupos objetivos a través de talleres, diálogos, para conocer de primera mano cuáles son sus necesidades y cuáles son como sus expectativas y de esa manera buscar soluciones conjuntas. Digamos que un poco aquí es como cómo nos volvemos más creativos para poder hacer estos cambios, no solo a punta de mensajes, sino a punta de relacionamiento con mis grupos objetivos y a punta de acciones concretas que permitan que ellos vayan cambiando. Listo. Cuando ya tenemos, digamos, todo este marco conceptual de cómo es mi sector, cómo está mi empresa, cómo nos vemos frente a los otros, digamos que ya podemos definir entonces cuáles son los objetivos claros en la comunicación. O sea, ¿qué quiero comunicar en este momento? Digamos, pueden ser diferentes momentos. Hay momentos en que uno quiere comunicar un cambio de la empresa, un cambio de imagen, un cambio de socios, o una compra de otra empresa, o hay momentos en que uno solo pues, quiere comunicar más como los servicios, hay momentos en que uno quiere comunicar temas como de responsabilidad social o programas de capacitación. Entonces, digamos que uno debe definir en la estrategia qué objetivos quiero comunicar. Estos objetivos deben estar completamente alineados a la estrategia de negocio, o sea, un plan de comunicaciones y una estrategia de comunicaciones no puede ir aislada de la estrategia del negocio, tiene que estar totalmente alineada, porque no puedo estar hablando por un lado de una cosa y por otro lado de otra. Debe ser consistentes en todos los niveles de la organización. Eso quiere decir que si yo quiero empezar a hablar de que somos más cuidadosos con el medio ambiente, que participamos que tenemos programas participativos con las comunidades, esto tiene que ser consistente en las personas que están en campo, pero también en las personas que atienden un call center, pero también las personas que atienden un reclamo, también en una persona que está vendiendo un servicio. O sea, toda la comunicación debe ser consistente a todo nivel. Y esta comunicación, otra característica, otro objetivo es que debe estar ajustada de acuerdo a la audiencia. Era lo que hablábamos en el slide anterior. Debo entender a qué audiencia me estoy dirigiendo para saber en qué tono, forma, lenguaje me debo dirigir a ella. Entonces, con estos tres objetivos, o sea, con estos tres objetivos claros, con estas tres cosas de objetivos claros de comunicación, voy a asegurar que mi mensaje va a llegar. Pasamos entonces a definir las audiencias o mis grupos de interés. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiera comunicar o a quién va dirigida la comunicación. Yo puedo definir audiencias divididas por segmentos o subsegmentos, personas, grupos homogéneos, y dentro de todas esas posibles audiencias o grupos objetivos, yo puedo priorizar grupos de acuerdo a lo que quiera comunicar. Por ejemplo, si es en el caso de ustedes que tienen
prestan servicios en diferentes ciudades de Colombia. Por ejemplo, ustedes van a sacar un nuevo servicio, pero esto solo le va a aplicar a ciertas ciudades. Entonces, ustedes dentro de los grupos objetivos priorizan quiénes van a hacer sus audiencias dentro de las ciudades o foco y priorizan esos grupos. Por ejemplo, no sé, que haya un nuevo servicio para ciertas ciudades. Entonces, ustedes priorizarán las personas o las personas que están adscritas a su servicio, pero también priorizarán las empresas a las que les pueden ofrecer su servicio. Entonces, eso es una manera de segmentar también la comunicación y es algo muy importante. Veamos unos ejemplos de grupos de interés. Entonces, digamos que los grupos de interés no solo son grupos externos, también podemos ver que entre los grupos de interés, en muchos casos la comunicación también, y es súper importante trabajar con los grupos internos. Entonces, tenemos a un lado los grupos internos, que puede ser pues la junta directiva, el equipo gerencial, los empleados, los contratistas, los distribuidores. Entonces, son como grupos de interés a los que, de acuerdo a lo que yo quiera comunicar en algún momento, puedo tener una estrategia dirigida a ellos. Y puedo tener también grupos de interés externos. Son grupos de interés o audiencias, que pueden ser el gobierno, los entes reguladores, asociaciones de la industria, accionistas, inversiones financieros, que en esto está pues fondos de inversión, de capital, bancos, están mis clientes usuarios, están los medios de comunicación, sindicatos, comunidad. O sea, cualquiera de estos grupos externos pueden ser el grupo objetivo para una estrategia de comunicación o para una comunicación definida en el momento. Entonces, es muy claro que una de las cosas que primero debo plantear es quién va a ser mi audiencia y hacia quién me quiero dirigir. Digamos, cuando ya tengo claro como los objetivos, lo siguiente que debo tener claro es hacia quién voy a dirigirme. Entonces aquí tenemos pues como los posibles de grupos de interés, seguramente se habrán quedado algunos, pero creo que con esto recogemos la mayoría de grupos de interés que uno o de audiencias que uno puede tener. ¿Qué pasa con estos grupos de interés? Estos grupos de interés en todo el proceso de las empresas, igual tenemos que tener una buena comunicación con ellos. Con todos los que tengamos relación, debe haber una comunicación por parte de mi organización hacia estos grupos externos. ¿Por qué debo hacer esto? Pues porque tener una buena comunicación me permitirá tener unos beneficios. Entonces, veamos un poco qué beneficios, o sea, si tenemos un buen canal de comunicación y una buena estrategia de comunicación, ¿qué beneficios puedo tener, por ejemplo, con el regulador? Entonces, digamos, el regulador, si tengo un buen canal de comunicación, pues disminuye la incertidumbre respecto a cambios y hay un manejo efectivo ante posibles crisis. O sea, si el regulador sabe quién soy yo, sabe cuál es mi actividad, sabe cómo me relaciono con mis clientes, con mis usuarios, cuál es la percepción de ellos. Si yo tengo una crisis, voy a tener como unas puertas abiertas para poder generar sobre eso unos canales de comunicación. Entonces, por eso uno de los beneficios es respecto al regulador es ese. Ante una posible crisis, tengo un canal de comunicación para poder tener interlocutores válidos que entiendan cuál es mi necesidad. También con los accionistas. Entonces, cuando yo tengo una buena comunicación con los accionistas, pues eso facilita que haya sinergias y aumenta la probabilidad de inversión. Si una persona entiende que la actividad de la empresa, digamos, está bien, o sea, sabe cuál es la actividad de la empresa, sabe cuáles son sus resultados y esto está bien comunicado, eso le genera confianza y permite que piense en generar una nueva inversión. Antes, los clientes y el mercado, pues digamos, la generación de más ingresos es uno de los beneficios, que se genera lealtad entre los usuarios hacia la empresa, se minimizan daños económicos ante posibles inconvenientes y estos daños económicos pueden también ser daños o reputacionales o de credibilidad, o sea, ante una posible crisis también, si yo tengo fortalecido ese canal de comunicación, digamos que voy a obtener el respaldo por parte de mis clientes y por parte de mis usuarios. Con los empleados, pues esto hace que los beneficios de tener una buena estrategia es fortalecer las relaciones en todos los niveles, y permite también permear hacia abajo las prioridades estratégicas de la compañía. Entonces, si yo tengo un buen canal de comunicación, eso que la junta directiva o el equipo directivo quieren
ejecutar en la empresa o tienen como visión de la empresa, si eso está bien permeado, digamos que todo el mundo va a estar caminando hacia el mismo lado. Entonces, eso es uno de los beneficios también de tener pues, una buena estrategia de comunicación en el tema de empleados. Respecto a la prensa, digamos que aquí es muy importante el fortalecimiento de la imagen corporativa. Entonces, el tener una buena estrategia de comunicación permite eso, fortalecer y trabajar en los temas de imagen. Y en inversionistas incrementa la oportunidad de acceder a nuevos recursos. Digamos que esto es un poco para ver que el tener una buena estrategia de comunicaciones no solo es una cosa interna o no es solo un beneficio para mí como empresa o es solo un beneficio para mis clientes directos y usuarios. Realmente tener una buena estrategia de comunicaciones tiene muchos beneficios visto desde las diferentes aristas de mis grupos de interés. Listo. Entonces, una vez yo ya he tenido definida quiénes son mis grupos de objetivos y mis audiencias, vamos a definir entonces cuáles son los temas a comunicar. Digamos, es muy importante. Estos temas a comunicar, digamos, ¿cómo deben surgir? Entonces, deben surgir de qué necesidad hay, qué problema o qué deseo tiene mi público o mi audiencia en este momento. Entonces, ¿cuál es como la necesidad más apremiante? ¿Qué es lo que los clientes o los usuarios me están diciendo, digamos, están manifestando que quieren saber? Entonces, yo parto de las necesidades o los problemas. O sea, no parto tanto de qué quiero comunicar yo, sino parto más de mi audiencia qué quiere escuchar. Y debo hacerlo o diseñarlo de una manera única, mejor y diferente. O sea, siempre tengo que tener ese reto. No puedo tratar de tener mensajes iguales a los que dicta todas las personas en el sector, iguales, sino tengo que destacarme de una manera diferente, de una manera mejor o de una manera única. En esto también es muy importante ver qué tanto al público al que me voy a dirigir, qué tanto me conoce, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de enganche conmigo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, digamos que como un cono hacia abajo. Entonces, las personas que están arriba del cono son personas con las que no tengo relación. Realmente son usuarios de mi servicio, son personas que están navegando, tienen acceso a alguna información, pero no tienen mi servicio directamente. Entonces, con estas personas que no me conocen, o sea, que llegaron a mis datos o a mi información o a mi campaña, digamos que por azar, digamos que tengo que tener unas actividades que permitan que se enganchen conmigo. Entonces, digamos que la estrategia de comunicación con estas personas es diferente. Tenemos unas personas que ya ya están, digamos, como en la mitad del cono, que son personas que ya han sido usuarios de mi servicio o que ya conocen un poco de mi servicio, pero que todavía no están listas. No ha habido algo que realmente los enamore o los enganche para tomar mi servicio. Entonces, con estas personas hay que dirigir una comunicación de una manera diferente. Y ya, digamos, los de la abajo del cono son personas que ya están listas, ya tomaron la decisión en su cabeza. Lo que tengo que hacerlos es llevarlos a la acción. O sea, llevarlos a la acción es que tomen hagan una actividad ya respecto a la comunicación que les he enviado. Entonces, ya más adelante vamos a ver eso un poquito más en detalle, como cuáles llamadas a la acción podemos ahí ejecutar. Entonces, muy importante cuando yo defina los temas es qué estoy solucionándole a las personas, qué necesidad o qué deseo y de qué manera específica puedo yo llegarle a ese público. Digamos que esto es muy importante para tenerlo en cuenta a la hora de diseñar el mensaje. Y pues claramente qué nivel de enganche tienen ya las audiencias que me están escuchando, qué tanto me conocen y qué tanto no. Bueno, a la hora de hablar de la gestión de residuos, digamos que a veces si a uno le hablan, no, es que estamos hablando de sacar la basura o estamos hablando de disposición final. Digamos que son temas que a veces no son como tan, digamos, utilicemos la palabra como tan llamativos o como tan sexys, por decirlo así, o sea, como que las personas digan, ah, wow, qué gran tema. Pero realmente es un tema que sí podemos unir con otros que están muy en boga y que a los usuarios, y digamos en los estudios que me han hecho los colombianos, son cosas que ya empiezan a preocupar
sobre todo a las generaciones más jóvenes. Hay temas que son alternos con los que se puede apoyar todo el tema de gestión de residuos. Entonces, vale la pena que tengamos en el radar cómo podemos hacer, cómo alinear temas para que el mensaje llegue mucho más poderoso a las audiencias a las que queremos. Hoy en día hay muchas personas que están preocupadas en salud y bienestar, otras personas en compras responsables, en comida orgánica. Hay un tema de cambios a energías renovables, o sea, cómo hago para ayudarle al cambio climático, cómo hago para ayudar a la protección del medio ambiente. También vemos en ciudades, digamos, grandes que no, digamos, también que quieren volver a temas de agricultura urbana. Y digamos en empresas que ya empiezan a hablar también de economía circular. O sea, estos temas, si bien, digamos, tienen algún componente de la gestión de residuos, digamos, no son propiamente ellos, pero el hecho de apalancar mi comunicación en alguno de estos temas hace que mi comunicación se vuelva mucho más poderosa y que llegue a nuevos públicos o que llegue a gente que de pronto no la tiene en el radar. O sea, de pronto un joven no se plantea, bueno, cómo estará la disposición final de la basura que genero en mi hogar o cómo estará eso, pero de pronto sí lo puedo enganchar con un tema de, bueno, energía, cómo puedo, si estamos hablando de energías renovables, cómo puedo, por ejemplo, generar energía a partir de los residuos. Entonces, es lograr esos vínculos con estos temas, creo que hacen mucho más poderosa la comunicación. Bueno, quiero mostrarles unos ejemplos de unas estrategias de comunicación. Digamos acá, el primer ejemplo es el de Glass Recycling Company. Es una campaña que se hizo para Sudáfrica y digamos es una campaña que va muy directa hacia incentivar y a concientizar sobre el reciclaje en el vidrio, cuáles son los beneficios y todo, digamos, lo ambientan. Esto está para Sudáfrica, pero lo que es muy chévere de la campaña es que todo está ambientado en la sabana africana, en un entorno que para ellos es muy importante y muy emblemático y significativo, y maneja gráficamente, es muy bonita, es muy, digamos, aunque es corta, va directo a lo que quiero que mi audiencia haga. Entonces vamos a verla. Está en inglés, pero digamos, se entiende como el mensaje. Tiene una frase fuerza que es bien interesante, que es: entre más reciclemos, más podremos como, o sea, como más apoyaremos o a salir del problema, el problema de tener tantos residuos, y digamos que le dan un valor muy importante a las características del vidrio, que el vidrio se puede reciclar muchas veces y que puede volver a ingresar al ciclo productivo nuevamente. Entonces vamos a verla para que se den una idea de lo que se puede hacer en una estrategia de comunicación dirigida a un grupo en particular. Bueno, esta campaña, entonces, corta, gráficamente muy bonita, mensaje muy claro, muy enfocada al público de Sudáfrica, y digamos, muy también llevada hacia los deseos de preservar un entorno para ellos. Aquí tenemos otro ejemplo, que es la campaña de la carrera de Ciudad Verde de Buenos Aires, que es otro tipo de campaña. O sea, no simplemente es generar acciones que vayan por un medio tradicional o un video o un brochure o una nota de prensa. Digamos que es mostrar e incentivar a hacer cosas creativas y cosas novedosas para que las personas a las que yo quiero llegar realmente se sientan identificados. Entonces, esto es la idea. Hicieron una campaña dirigida a los habitantes de Buenos Aires para hacer un tema de cambio de cultura ciudadana en el manejo de los residuos sólidos. El foco de la campaña es incentivar la conciencia ciudadana y hacer mejor, para que mejoren sus prácticas diarias. Digamos que la frase fuerza en esta carrera fue: los que corremos por el cambio. Entonces acá
es una carrera pues, que se realiza en Buenos Aires, donde una sola salida y hay dos rutas, donde por un lado van los residuos orgánicos y por otro lado van los residuos que se pueden reciclar. Digamos que es una manera novedosa de llegar masivamente a las personas dando un mensaje de que, oiga, qué bueno separar, qué importante cambiar la práctica diaria y igual, digamos, muy fuerte el mensaje y muy fuerte también ver la cantidad de gente que participó. Entonces, veamos también este video. Bueno, otra manera, otra estrategia para llegarles a los usuarios. Ok, aquí también tenemos esto sí es más escrito, es una caricatura sobre el cuidado del agua. Habla sobre el agua mineral que cuesta lo mismo que casi que el petróleo. Y dice, y sabe casi lo mismo que el agua. Entonces, es como también una manera de llegarle a los públicos de una manera divertida, de una manera, digamos, como también de sorprender, que no sea como lo mismo a lo que están usualmente, como a los que usualmente los tenemos acostumbrados. Entonces, eso también es importante como sorprender de manera positiva a nuestros públicos. Bueno, los puntos de contacto. Entonces, ¿qué importantes son los puntos de contacto? O sea, qué importante es la comunicación que estoy generando en los puntos de contacto. O sea, no solo es la información que hay en redes de mi empresa, no solo es de pronto los comerciales o la publicidad que hay en vallas o que hay en Eucoles o que hay de pronto en televisión, en radio, una cuña o un mensaje en el periódico, sino qué importante cuando tengo la posibilidad de tener a mi usuario o a mi público enfrente mío. Entonces, qué importantes son los puntos de contacto. Entonces, el usuario, digamos que lo que espera es que cuando tenga un contacto conmigo, esa información que yo le estoy entregando o esos mensajes le sean de calidad, sean útiles y sean relevantes para lo que él está buscando. Por ejemplo, si él llama, por ejemplo, en el ejemplo de la solicitud de información en atención de quejas y reclamos, cuando una persona llama en ese punto, realmente lo que está buscando es la solución a algo que le está pasando. Entonces, qué importante recibir esa información de manera clara, de manera precisa, digamos, con unos tiempos adecuados. Mi comunicación en los puntos de contacto, pues debe, y no solo en los puntos de contacto, sino en todo, debe generar o reunir por lo menos dos de estas cuatro funciones que tenemos acá. O sea, mi información debe cumplir la función de informar, debe entretener, enseñar a hacer algo o inspirar. O sea, cualquiera de estas cuatro, mi comunicación debe cumplir por lo menos con dos para considerar que la información está siendo útil y relevante. Entonces, tan importante como cuando yo inicio una relación con un cliente, es importante entregarle como la información de mi servicio, los beneficios, la tarifa, los horarios, cómo va a ser la facturación, dónde se puede comunicar cuando necesite algo. Es importantísimo esa primer enganche con nuestros usuarios, pero también es igual de importante cuando se termina una relación, o sea, cuando por cualquier motivo yo ya no voy a tener una relación comercial con un usuario o con un cliente, qué importante también es que esa terminación se realice con información válida, concreta y que permita, digamos, cerrar de una mejor manera esa relación. Entonces, muy importante cuando yo como empresa o cuando yo como diseñadora de campañas de estrategia de mercadeo o de comunicación o de servicio al cliente, qué importante es que todos esos puntos de contacto, el mensaje que se esté dando, esté totalmente alineado a lo que es mi estrategia de comunicación. Bueno, ¿cómo se deben dirigir los mensajes en la gestión de residuos? Algo muy importante aquí, buscamos experiencias como exitosas, buscamos en el tema específico de residuos. Entonces aquí trajimos como unas conclusiones respecto a la experiencia que tuvo Curitiba en el programa de Abrelpe.
Ellos, digamos, hicieron unos talleres con las diferentes municipalidades, o sea, con las alcaldías de Curitiba, con los diferentes secretarios que trabajan por los temas de residuos sólidos, como para ver cómo pueden mejorar y fortalecer todo su sistema de estrategias de comunicación. Y básicamente a las conclusiones que llegaron es que, bueno, los ciudadanos deben ser parte activa de la solución, o sea, así como los ciudadanos, digamos, necesitan, o sea, son parte del problema, también deben ser parte o deben ser generadores de soluciones, y que todo esto realmente se logra cuando hacemos parte a las personas en todos los procesos de comunicación. Esto arranca por unas sensibilizaciones, decirles, bueno, estamos, digamos, en nuestro relleno sanitario, por ejemplo, nuestro relleno sanitario ya está llegando a un punto en que no va a tener más capacidad. Entonces, ¿cómo hacemos? No que el ciudadano solo diga, exija, digamos, que el servicio, sino que él vea cuál es su papel dentro de la cadena, qué es lo que él tiene que hacer. Esto lo logro sensibilizando como tal, cambiándole el discurso y no solamente, digamos que no hablándole como bueno, ni recriminando, ni que el cambio climático o problemas, digamos, que tenemos en la actualidad, sino más llevándolo a que tenga como una revisión del futuro, que es hacia dónde, a dónde queremos llegar. Queremos tener ciudades inteligentes y no, digamos, hablar solo de temas de residuos, sino hablar de un concepto mucho más amplio, sino un tema de qué es la ciudad que quiero tener. Esto se logra cuando yo cambio el concepto, lo sensibilizo y hago que sean parte de la solución. Esto tiene que ver mucho con cultura ciudadana y también con cambio de hábitos. Digamos que una de las conclusiones que tuvo el taller es que con ciudadanos involucrados y con ciudadanos sensibilizados logro hacer el cambio de hábito. Y esto lo lograron así, pues, llegando a que la gente necesita ser escuchada a través de talleres, a través de líneas de atención, ver que cuando se generan temas de políticas, sus comentarios y sus necesidades realmente son escuchadas. Entonces, esto es como cambiar también un poco el discurso hacia un discurso mucho más optimista. Y ellos hablan en el taller de un tema de comunicación social. Digamos que un poco la reflexión que hacen es que lo que usualmente hacen las personas que trabajan en residuos de pronto contratan agencias pues especializadas en mercadeo o en comunicación, pues que venden a la industria pues miles y miles de pesos, pero de pronto no están tan familiarizadas con el tema de la comunicación social, que es la comunicación que se da trabajando desde la base, trabajando con los usuarios y trabajando con los ciudadanos. Entonces, parte del taller lo que dice es que las empresas deben empezar a trabajar en comunicación social, buscando la conexión de las personas y los ciudadanos con los temas, en este caso con el tema de residuos, o sea, hallar la conexión, cómo esto me está impactando en mi vida, cómo en esto me está generando algo en mi vida en la actualidad. Entonces es esa conexión con los temas. Lo segundo es buscando una pertenencia. Entonces, por ejemplo, ya no es solo hablando de personas independientes, sino ya hablando de comunidades, o sea, como un sentido de pertenencia para lograr cambios que realmente se vean en una comunidad o en una ciudad. Se enfocan también no solo en trabajar con escenarios perfectos, sino trabajan en escenarios reales. Entonces, en este punto estamos, en el tema de basuras estamos en este punto y queremos llegar hacia atrás, pero van trabajando en lo real. Buscan, digamos, si tienen un sueño, que es la meta o la visión optimista hacia dónde quieren llegar, digamos, a llegar a la ciudad inteligente, donde los ciudadanos tienen unas prácticas mucho más cívicas y mucho más comprometidas con las soluciones, pero trabajan desde la realidad. Dicen, hoy estamos acá y vamos a trabajar en el corto plazo en unas acciones que nos permitan evolucionar y más tarde vamos a trabajar con otras acciones que nos permita ir acercándonos cada vez más a los sueños. Entonces, es muy importante como este tema de comunicación social, que es como hacer un cambio, no solo buscar como las formas de comunicación y de mercadeo tradicional, sino buscar las formas de comunicación
más involucrados con la gente bajo el esquema de comunicación social. Algo muy importante, aunque parece muy obvio, es cómo hacer mensajes efectivos. Digamos que a veces la gente dice, no, pero pues yo hago los mensajes súper concretos y dirigidos, pero a veces nos damos cuenta que la gente no lee o no entiende lo que yo estoy transmitiendo. Entonces, les traje como unos tips que les ayuda como a entender qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer mensajes efectivos. Uno, pues la primera, que es lo que hemos venido hablando como en toda la presentación, es redactar mensajes de acuerdo al público al que me esté dirigiendo. Eso es básicamente, digamos, primordial. Dos, siempre hablar en términos de beneficios. O sea, yo sé que tengo un servicio que tiene unas características o que tiene unas ventajas, pero realmente a la hora de escribir un mensaje lo más importante es hablarlo en términos de beneficios. ¿Qué le está cambiando? ¿Qué le está mejorando? ¿Qué necesidad le está solucionando al usuario? Entonces, es muy importante realzar el término de los beneficios. O sea, más que hablar de características, beneficios. Elaborar mensajes con ideas concretas, como dicen coloquialmente, a la pepa. O sea, tratar de no dar tantos círculos a la hora de transmitirlo, sino ser muy directo hacia lo que quiero transmitir. Es mejor un mensaje bien, uno solo bien transmitido, que muchos que queden de manera ambigua. Otra cosa que apoya mucho a la hora de hacer mensajes es apoyarse tanto en cifras como en testimonios. A veces los usuarios que no conocen la empresa o que no conocen mi servicio, hay algo que les impacta o les llama la atención o hace que cambien su toma de decisión, es ver una persona como ellos que ya tiene el servicio, ver un testimonio, ver, digamos, de mi comunidad hay un número de personas que ya tienen ese servicio y les ha ido bien. Ese tipo de cosas en la comunicación apoyan mucho, sobre todo cuando son tomas de decisiones. Otro punto importante es utilizar un tono adecuado al público al que me dirija. Entonces, que el tono sea adecuado, digamos, personas de autoridad o personas, digamos, de un jerárquicamente de pronto un poco más importantes. Hay que saber dirigir los mensajes en el tono que sea. Se debe usar un lenguaje sencillo, o sea, que sea entendible a todas las personas y acorde a la región a la que en la que se esté transmitiendo. Por ejemplo, ustedes que tienen acciones y actividades en diferentes zonas de Colombia y de Latinoamérica, muy importante adecuar los mensajes a la región. No es lo mismo, no se entiende lo mismo lo que se entiende en la zona Caribe que lo que se entiende en la zona Pacífica o en la zona andina o en Panamá o en Perú. Entonces es muy importante que los mensajes nunca se vean como mensajes masivos cuando van para todos estos públicos. Debe ser adaptado a la cultura de cada una de las regiones. Y por último, digamos que uno de los tips que tengo como para mensajes efectivos es utilizar las llamadas a la acción, que es cuando yo ya logré el contacto con una persona, ya logré que esta persona leyera mi información o lo que estoy dando, es llevarlo a que haga algo que permita llevar esa relación a un siguiente nivel. Entonces, por ejemplo, si yo estoy ofreciendo un nuevo servicio, le digo, regístrate. Si quiero sacar una app o algo para teléfonos móviles que va a tener información, no sé, sobre, por ejemplo, sobre las rutas que recogen la basura, entonces descarga. Si voy a tener un evento y quiero que la gente asista masiva, reserva, agenda, participa. Esas son las frases que son, o las palabras que uno llama call to action o llamadas a la acción. Es que lo que hacemos es que el mensaje no queda solamente en mensaje, sino que invitan a que mi receptor haga algo con esa información y permita que yo tenga más datos para poder continuar con la relación que estamos estableciendo. Entonces, es muy importante tener esos temas como de referentes. Bueno, y ya cuando tengo todo esto listo, digamos lo que tengo es que plasmar en una programación mi plan de comunicaciones. El plan de comunicaciones básicamente es la herramienta esencial para las personas que manejan, digamos, toda la comunicación en una empresa y es la herramienta que permite tener todo el programa comunicativo y todo el programa de actuación frente a las diferentes audiencias. Entonces, el plan de comunicaciones
me permite pues tener organizado todas las actividades en un periodo de tiempo. Entonces, a veces uno hace un plan de comunicaciones para todo el año, entonces define primero pues qué actividades va a hacer, con qué frecuencia las va a ejecutar, en qué tiempo, durante qué espacio de tiempo las va a realizar, qué medio va a utilizar, quién es el responsable dentro de nuestra organización por ejecutar dichas actividades. Entonces, en muchos casos hay gente de comunicaciones corporativas, el community manager, los gerentes de negocio, la agencia, las personas que trabajan con comunidades. Entonces, cada actividad debe tener un responsable, pero todo igual debe estar alineado, digamos, con la estrategia global de la compañía. Debe asignarse para este plan de comunicaciones un presupuesto. Entonces, montos anuales, montos trimestrales, montos mensuales, o eso es una manera de hacerlo, pero otra manera de hacerlo es cuánto se va a ejecutar en campañas corporativas, cuánto se le va a dar a las líneas de negocio, o cuánto se van a dar en campañas o en temas de comunicaciones sectoriales. Entonces uno puede dividirlo, digamos, por periodos, o puede dividirlo también por el tipo de comunicación que se va a hacer. Y algo muy importante que a veces se nos olvida, digamos, cuando hace una campaña de comunicación, una estrategia de comunicación, es cómo la voy a medir. Entonces, ¿cómo voy a saber si esa estrategia y esa campaña que estoy ejecutando fue efectiva? Tengo nuevos usuarios, tengo nuevos clientes, disminuí el tema de reclamos, tengo nuevos seguidores en mis redes sociales, por ejemplo. Es muy importante llevar esa medición, y esa medición no de manera puntual, sino de manera consecutiva, para poder tener tendencias. O sea, siempre, entonces, es muy importante, después de que se realiza una campaña, evaluar y poder tener las cifras para tomar decisiones. A veces uno dice, no, pues esta campaña no fue tan exitosa, evalúo, hago ajustes y ya sé que en la próxima vez que haga una campaña de ese mismo estilo puedo tener un mejor resultado si hago algunos ajustes. Entonces es muy importante ir llevando todo esto, porque esto me permite tomar mejores decisiones y diseñar de una manera mucho mejor para próximas campañas. Aquí les traigo como un tema del consumo de medios, que es unas cifras de consumo de medios que es muy importante, es del 2017, básicamente para que ustedes se den una idea de cómo seguimos estando los colombianos. Realmente el medio por excelencia pues sigue siendo la televisión. El 99% de las personas pues ven televisión, y pues el prime time pues está liderado casi siempre por noticieros o por series o por telenovelas. Y pues cuando hay realities, pues esto también hace un impacto en el prime time. Más o menos los que más ven televisión pues son los mayores a 55 años, y nos damos cuenta que las personas duran entre 4 horas y media frente al televisor. Pues también vemos importante la radio. Todavía sigue siendo un medio importante para los colombianos, y el incremento definitivamente de Internet, donde vemos que el 85% de la población colombiana puede estar conectado a Internet. Entonces, un poco para que vean todavía cómo es el consumo, que es un poco con la misma cifra que habíamos visto en el inicio. Tengo dos casos que me encantaron, que son de comunicación efectiva, y ejemplos de cómo una buena campaña puede lograr sus resultados. Entonces, el primer caso es el caso de Toyota. Entonces, el caso de Toyota es, en el 2017, algunos de los modelos más vendidos de la marca comenzaron a presentar problemas, y en algunos casos se asociaban accidentes de tráfico con consecuencias graves. Casi 3 años después, la empresa reconoce los errores en la fabricación, modifica su política de comunicación para superar la crisis de reputación que se extendió por varios países. Entonces, un poco, digamos, el análisis que quiero que hagamos está, bueno, ¿cuál fue el rol del área de comunicaciones? Entonces, una cosa muy importante que contribuyó mucho fue que la estrategia de comunicaciones fue una estrategia abierta. O sea, ellos reconocieron, digamos, su error, y hicieron muchos análisis y ajustes a sus carros, y empezaron a hacer reemplazos de algunos modelos. Entonces también fue un tema proactivo y profesional, en la cual, digamos, que lo que fue muy importante para los consumidores es que la empresa dio la cara y asumió las consecuencias. O sea, no podía cambiar los resultados,
no podía cambiar los accidentes, o sea, no podía cambiar las fallas, pero sí de ahí en adelante podía hacer acciones y que cambiaran la percepción de los consumidores. Entonces, reemplazar modelos y asumir como tal el error. ¿Cuál fue el resultado de la estrategia de comunicación? Pues se disminuyó la caída en reputación y en las ventas y tuvo realmente, si uno ve el análisis, las ventas repuntaron después de unos 6 meses, las vueltas volvieron a repuntar. Entonces, una buena política o una buena estrategia de comunicación en momentos de crisis hacen, digamos, que las crisis se puedan sortear mucho mejor. Las lecciones aprendidas en este caso fue que es muy importante siempre contar con un manual de manejo de crisis, que no hay que tener temor a la hora de admitir el error, y que siempre es muy importante aplicar el sentido común durante todo el proceso. O sea, digamos que el sentido común funciona muy bien la mayoría de las veces. Entonces, esas fueron las principales lecciones aprendidas, en este caso de Toyota. Otro caso que fue, digamos que importante y que se ha analizado es el caso del transatlántico del crucero Costa Concordia, que encalló frente a la isla Giglio en Italia. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de esa, de ese problema que tuvieron la empresa Carnival, y como consecuencia, digamos que hubo un choque, el buque se hundió y se provocó la muerte de 32 personas y más o menos 64 heridos. Y al parecer los hechos fueron propiciados por una maniobra arriesgada por parte del capitán, o sea, parece que el capitán sí tuvo la culpa en todo este incidente. Entonces, ¿cómo trabajó la estrategia de comunicación? Trabajó, digamos, una cosa muy importante es que se basó en las víctimas, o sea, en las personas, donde manifestó solidaridad con el dolor de los afectados, mostró empatía sobre los que estaban sufriendo, los que tenían sus familiares, los que tenían personas vinculadas a este accidente. Entonces, eso fue muy, muy importante. Hicieron, digamos, aceptaron también la culpa, hicieron como un tema de contrición y hubo un compromiso con las víctimas, un compromiso a reparar. Entonces, qué importante es cuando una empresa se pone como en los zapatos de sus usuarios, se pone en los zapatos de sus víctimas y muestra empatía, qué importante. Esto ayudó mucho a manejar toda esta situación. Lo otro que fue muy importante en esta estrategia fue que se manejaron tiempos súper adecuados, la reacción fue inmediata, se desplegó información a través de las redes sociales, pero también se le dio toda la información y los detalles a los medios de comunicación. Esto permitió que se desplegara rápidamente todos los mensajes y que digamos que en parte la empresa tuviera el control de los mensajes que se estaban difundiendo. Cuando ellos, digamos, abren las puertas para entregar información clara, veraz, hacen que realmente todo lo que sea retransmitido esté bajo el control de ellos. Entonces, muy importante también. Y las lecciones aprendidas, pues básicamente que la lección aprendida es que muy importante la manera como afrontaron la situación, basando la comunicación en las personas y en las víctimas y, digamos, mostrando solidaridad. Eso, digamos, que es como lo más destacable de este caso. A diferencia de esto, pues traigo aquí algo para que ustedes analicen, que es crisis de las basuras en Bogotá. Tal vez ustedes conocen muchos más detalles de qué fue lo que pasó, por qué pasó. Sin embargo, digamos, uno como usuario lo que entendió es que hubo una crisis y que la crisis sí tuvo varias fallas. Y los puntos que quisiera que ustedes analizaran y se llevaran para analizar es, piensen si el mensaje estuvo claro, piensen si hubo empatía con los afectados en esa crisis de las basuras, o sea, ahí los afectados pues eran los usuarios del servicio, pero también había un grupo de afectados que eran los trabajadores de la antigua empresa de recolección de basuras. Piensen también si en este caso, cómo se manejó la comunicación cuando salía, por ejemplo, el alcalde o alguien de la alcaldía, de la UAESP, eh, los señores de las empresas, si los tiempos que ellos hablaban se cumplieron, si eran consecuentes. Entonces,
Piensen si todos los actores, digamos, tenían alineación y tenían el mismo discurso, o piensen si cada uno más o menos desde su punto de vista como que hablaba de tiempos diferentes. Y piensen si ante los usuarios o ante los ciudadanos o ante los habitantes de Bogotá y ante pues realmente del país, el manejo de la crisis dejó una imagen positiva de los responsables. Entonces, es muy importante que ustedes están en este sector, digamos, hagan un análisis de este caso para entender si, digamos, en comparación con los otros casos donde hay lecciones aprendidas y hay focos en la estrategia de comunicación, si esto realmente, estos elementos se tuvieron en cuenta en el manejo de la crisis de las basuras. Entonces, les dejo como esa reflexión para que ustedes la puedan hacer más adelante. Bueno, en términos de buenas prácticas de comunicación sobre la gestión de residuos, traté de traer como las cosas que creo y considero más importantes y en las que ustedes pueden empezar a trabajar de manera, digamos, rápida y de manera frecuente con sus usuarios. Entonces, uno, hacer lo que hablamos, potencializar el tema de residuos con otros temas que están cogiendo alta importancia en los usuarios y en las nuevas generaciones sobre todo. Hacer un fortalecimiento en lo que es la comunicación del sector, o sea, realmente sí vale la pena acá como que hacer algo global de todas las empresas que trabajan en Colombia sobre estos temas, sobre el aporte que están haciendo hoy en día, digamos, a toda la cadena productiva del país y sobre el aporte no solamente al aparato productivo, sino también el aporte a la sociedad. Entonces, es muy importante como hacer un fortalecimiento de todo el tema del sector. Hay también que mapear los actores, esto quiere decir otras empresas, otras personas, otros entes o entidades que estén trabajando en iniciativas que ayuden a la gestión de residuos. O sea, no necesariamente empresas como las de ustedes, sino también empresas, digamos, alineadas en ese sector. Entonces es importante mapear qué están haciendo, qué estrategias están realizando para ver también cómo se pueden hacer alianzas entre sí. Una cosa muy importante y no podemos desconocer que esto ha cambiado la forma de relacionarnos es el apoyo en herramientas tecnológicas. Entonces, importantísimo generar comunicaciones a través de estas herramientas que son masivas y permiten llegar a gran público y permite también llegar a nuevas audiencias que de pronto por otros canales no he podido llegar. Entonces, apoyarse en la tecnología que también tiene un costo-beneficio bien importante respecto a otros tipos de campañas o otras herramientas mucho más costosas. Entonces, muy bueno empezar a apoyarse en esto. También es muy importante las experiencias exitosas, o sea, cómo busco experiencias exitosas de estrategias que se hayan implementado, cómo conozco y analizo qué cosas puedo sacar de esas experiencias exitosas y cómo trato de replicar algunas cosas que pueda funcionar en nuestro entorno. Eso es muy valioso y eso enriquecerá en cualquiera de las actividades que realicemos. Y lo otro es no tenerle miedo a los pilotos. O sea, yo siempre he pensado que es mejor hacer, revisar, analizar y volver a hacer si el resultado no es bueno, que no hacer nada por miedo a no hacer. Entonces, qué bueno empezar a hacer estrategias de comunicación a ciertas audiencias, a ciertos públicos y pilotearlas, o sea, implementarlas, evaluarlas, ver qué funcionó, ver qué no funcionó y volverlas a ejecutar. Esto no hay que tenerle miedo y creo que es la mejor forma en la que uno va refinando su comunicación y la mejor forma en la que uno va viendo cómo voy generando cambios en mis públicos objetivos. Entonces, pues la invitación es no tenerle miedo a ninguna de estas buenas prácticas y a empezar a trabajar en ellas. Yo creo que ustedes han venido trabajando en muchas cosas, conozco que tienen programas muy buenos sobre los temas de llantas, sobre los temas de pilas, entonces creo que ustedes tienen muy buenas estrategias e ideas y qué bueno, digamos, complementarlo y fortalecerlo con otras cosas que puedan hacer de la gestión de ustedes mucho más eficiente y mucho más efectiva. Entonces, pues les dejo aquí este último, digamos, como
mapa de herramientas de comunicación, que son todo lo que, algunas de las que están disponibles. Ustedes pueden elegir utilizarlas una, varias, unas que complementen a otras, o unas para una cosa, otras para otra, pero entonces abran su mente a poder utilizar todas estas herramientas de comunicación y a no tener miedo a hablar con sus públicos objetivos y a entender qué es lo que quieren. Entonces les quiero dar las gracias. Nos extendimos un poquito, pero creo que era importante desarrollar toda la presentación y espero que les haya servido esta información. Cualquier pregunta o cualquier inquietud, ya pueden contactarme sin problema.